bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Niria, muy buenos días, un gusto saludarte, un saludo a tu auditorio. Muy contento de estar aquí en tu programa. Gracias por acompañarnos. Arrancamos de esta forma con esta serie de entrevistas y yo creo que la primera pregunta es la más importante. ¿Por qué buscar, Heriberto, el Senado de la República? Niria, estamos en momentos estelares de la vida pública. Representa que avance nuestro gran proceso de la transformación. Este proceso que ha tenido beneficios de primera en el país, porque se ha atendido al pueblo, se ha planteado un modelo distinto al que se había estado llevando durante muchos años. Ahora representa que las políticas públicas, que el dinero del pueblo se maneje con honestidad y se aplique con justicia, de abajo hacia arriba. Avanzamos en una primera etapa que nosotros le llamamos los cimientos del humanismo mexicano, y ahí es donde te quiero dar mi respuesta. En esta primera etapa, a tu servidor, me tocó ser parte de los legisladores de la primera parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le denominó los constituyentes de la Cuarta Transformación. Ahí planteamos en aquel 2018, en aquel triunfo del pueblo, que los cambios tenían que hacerse para que resolviera los serios y graves problemas que vivía en este país, y que la base principal era la honestidad, forma de vida y de gobierno. En ese proceso tan importante, nosotros como legisladores, y ahí me acompañó mi amiga y compañera Lorena Valles, como legisladores aprobamos que se cambiara las cosas de manera profunda y de raíz. Es decir, que los derechos sociales subieran a rango constitucional, que dejaran de ser letra muerta. Y ahí se aprobó la pensión al adulto mayor, becas a los jóvenes de preparatoria. Las personas que no tienen seguro social tienen el derecho de tener atención médica, medicamentos de manera digna y gratuita. Las personas con discapacidad tienen el derecho constitucional de tener un apoyo para salir adelante. Se cumplió al pueblo. Ahora estamos en estos momentos inéditos de seguir profundizando en los derechos del pueblo. Y esto tiene que ver con cambios en la Constitución, donde participa el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores. Por eso nuestro anhelo es seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación en este proceso que representa que la participación de un pueblo entre todos y desde abajo, y que sigamos avanzando en propuestas muy sólidas para que beneficie a la gente, como está resultando el modelo del humanismo mexicano. Bien, se integra en este momento y le damos la bienvenida también a la candidata Lorena Valles San Pedro. Ambos pues conforman esta fórmula de la candidatura al Senado por Morena. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días, Niria, un gusto estar contigo, por supuesto con mi amigo Heriberto Aguilar, la fórmula ganadora, ya listos para recorrer todos los municipios del estado de Sonora y llevar este mensaje de esperanza, de resultados y bueno, voltear hacia el futuro. Estamos en el tiempo de las mujeres, este es el tiempo de las mujeres transformadoras y estamos muy contentos de acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en su camino a la presidencia de la República. Le reitero también la pregunta que le hacía a su compañero de fórmula, Lorena, ¿por qué el Senado de la República? El Senado de la República es un espacio muy importante. Fíjate, las dos cámaras tienen las mismas facultades, el mismo poder. Pero, por una parte, bueno, tanto Heriberto y yo hemos sido diputados federales. La Cámara representa al pueblo de manera directa, son 300 distritos en el país, y el Senado, en el Senado de la República, se representa el pacto federal, es decir, representas a la entidad federativa. Nosotros hemos cumplido con nuestra labor siempre en cada uno de nuestros distritos, en mi caso el distrito 3, Heriberto en el distrito 4, y hoy pues nos toca avanzar y representar al estado de Sonora, que podemos presumir que lo conocemos desde abajo,
hemos trabajado a ras de suelo en las diferentes oportunidades que nosotros hemos tenido de servirle al pueblo de Sonora, y hoy pues tenemos esa enorme responsabilidad que nos otorga nuestro movimiento, un movimiento en el que hemos coincidido por más de 25 años y que hoy, gracias a la confianza de nuestros compañeros, nuestras compañeras, de la gente, toda la gente que se le consultó en el proceso que hizo Morena, bueno, pues estamos muy honrados de tener esta representatividad y de tener esta responsabilidad que vamos a cumplir con mucho honor. Desde el Senado de la República, ¿qué temas impulsaría? Bueno, nosotros tenemos una agenda muy definida, son 20 iniciativas que se han anunciado ya se han venido platicando de algunas de ellas, todas atendiendo temas torales importantes, los pueblos indígenas, pensando por supuesto en ampliar aún más los programas, ahora derechos sociales que están en nuestra Constitución, que ya platicaba hace un momento Heriberto, y estas 20 reformas, 18 de ellas son constitucionales, es decir, requieren mayoría calificada, y 2 de ellas son reformas legales. Nosotros vamos a trabajar de manera conjunta como Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senado de la República, para atender todos los temas. Y de manera particular al Senado le corresponden algunas facultades específicas en materia, por ejemplo, de un tema fundamental que nos ocupa a todas y a todos, que es el Plan Nacional de Seguridad. En el Senado se va a discutir y se va a acompañar el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, entre otros temas fundamentales para nuestro país y sobre todo también para nuestro Estado. Hay unas estadísticas bien interesantes que me quiero permitir leer. Hay estadísticas de la última encuesta nacional sobre el Senado de la República, ENSER, que indican que más de la mitad de los mexicanos y mexicanas desconfían del Senado. 9 de cada 10 ciudadanos consideran también que acercarse a su representante en la Cámara es difícil o muy difícil. ¿Qué opinión les merece esto? Fíjate que por supuesto que hay desconfianza para un sistema político que marcó un gran despego del pueblo, marcó una diferencia con la gente. Ese fue el modelo que permeó por muchos años y que generó desconfianza. Pero hoy estamos viviendo un proceso distinto y lo vemos en las calles, los vemos en el encuentro diario que tenemos con la gente, porque nosotros podemos regresar con la frente en alto, de decirles, aquí estamos, no les fallamos, así como les dijimos el 2018, que iba a haber una pensión al adulto mayor y se les cumplió, que participamos para que los jóvenes de preparatoria tengan una beca, se les cumplió. Ese es la mejor recompensa que podemos tener los que nos dedicamos a este noble oficio de la política, de saber que vamos a regresar y que vamos a hacer una política siempre cercana a la gente, de cara a cara, y decirles no le hemos fallado. Pero lo más bonito, Nidia, es que sientes el aprecio, el cariño y el abrazo por no haberles fallado al pueblo. Lo que representa para nosotros el Senado es que podamos impulsar junto con la doctora Claudia Sheinbaum cambios profundos, de seguir avanzando, de seguir edificando sobre los cimientos del humanismo mexicano, como el establecer que haya becas para todos los estudiantes de escasos recursos de todos los niveles, garantizar que haya pensiones dignas para el trabajador, que se puedan retirar con el 100% de su salario. Y la fórmula infalible y que ha funcionado y que hoy podríamos decir estamos recogiendo los frutos de esta determinación de las políticas públicas es que se maneje con honestidad el dinero del pueblo, que el problema no era la falta de dinero en este país, el problema era la corrupción, el modelo económico anterior al del presidente Andrés Manuel, porque era un modelo que se diseñaba de arriba hacia abajo para unos cuantos, todo se quedaba arriba, nada les tocaba a los de abajo, y eran los excesos, los privilegios y la corrupción. Eso es lo que estamos erradicando, y el camino que ha decidido tomar el pueblo desde ese triunfo histórico del 2018 es que sigamos avanzando en el México de la honestidad,
en el México de la justicia, en el México de la dignidad del pueblo, sobre todo la dignidad de los más humildes. Y en ese camino es el que vamos a seguir edificando desde el Senado con la decisión del pueblo que se tomará en este proceso tan importante. Son las 8:28, tenemos que ir a mensajes, pero vamos a seguir platicando con Lorena Valle San Pedro y Heriberto Aguilar, candidatos de Morena al Senado de la República por Sonora. Regresamos. Estamos de regreso, 8:31, seguimos platicando y siguen aquí en cabina en entrevista Lorena Valle San Pedro y Heriberto Aguilar, candidatos de Morena al Senado de la República por Sonora, en esta conversación que tenemos para que ustedes escuchen, para que ustedes les conozcan y hay una pregunta inevitable para ambos, es la opinión que tienen ustedes sobre sus contrincantes en esta ocasión, en esta contienda electoral. ¿Cuál es su opinión? Porque ya vemos que además hay varias fórmulas, ¿no?, al Senado de la República. Bueno, nosotros en principio siempre hemos sido muy respetuosos en cada uno de los procesos electorales y nuestro enfoque fundamental es en impulsar la fórmula que nosotros representamos. En ese sentido, hemos venido desde el día 1 acompañando, por ejemplo, a la doctora Claudia Sheinbaum. En ese sentido, veníamos Heriberto y yo contentos, felices de ver lleno ese zócalo de la Ciudad de México y ver cómo hoy este proyecto está en manos de la gente. Y la gente va a calificar a cada quien, a cada cual. Nosotros estamos impulsando en Sonora, Sonora forma parte del Plan C y por supuesto aspiramos a ganar las 3 senadurías del estado de Sonora y con ello acompañar el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum en este esfuerzo de profundizar los derechos del pueblo mexicano. No es menor el proyecto que presentó la doctora, 100 puntos que hablan de lo que será su gobierno y yo ahí celebro que haya una agenda a favor de las mujeres y que podamos hacer realidad muchos de nuestros anhelos, quienes hemos desde hace muchos años impulsado una agenda a favor de las mujeres. Hoy celebramos que en primera instancia llegue una mujer para gobernar los destinos de nuestro país y en segundo término que haya un proyecto que ha nacido en el corazón de la doctora a favor de las mujeres de México. Hay una estrategia nacional que pues ya se ha dicho, buscan cerrarle el paso también a las candidaturas del PRI, PAN, PRD. En este caso se suma la fórmula del PT de Célida López y Froilán Gámez. ¿Qué opinión le merece, ingeniero? Pues es una gran estrategia para evitar cualquier posibilidad de que regresen los políticos corruptos del pasado, los que se dedicaron a enriquecerse el erario público del dinero del pueblo, sin importarle el daño que le causaron a la gente. Un régimen de privilegios, de excesos, de corrupción, que en 36 años mantuvieron el salario mínimo muy por debajo de la inflación, que no hicieron estas acciones tan fundamentales e importantes que ahora han tenido grandes resultados para el país, que no diseñaron políticas públicas para la gente. Hoy tenemos políticas públicas que dan bienestar, que dan progreso, que dan prosperidad material y en el alma a la gente. Nunca se volteó a ver al pueblo. Entonces, esa política de corrupción, de excesos, de desprivilegios, son lo que no deben de regresar, porque han dañado mucho a este país, a este estado. Por eso la importancia de que el pueblo decida en este proceso democrático que vamos a vivir, decida con mucha fuerza, con mucha voluntad, el movimiento que representa que siga la transformación. Este movimiento representa que vayamos con el Plan C para que estén 3 senadurías por Sonora, para que tengamos una mayoría calificada que permita seguir haciendo cambios profundos y de raíz en la vida pública. Es la única manera. Si regresamos al pasado, es regresar a la pobreza, a los salarios de hambre, a la falta de oportunidades. Veamos a hoy la diferencia. Hoy hay una economía que va por buen camino. Hay una economía donde hay un peso fuerte ante el dólar. No hay prácticamente desempleo. Una inflación controlada y a la baja. Pero lo que más debemos celebrar y que me llena de orgullo por ser parte de este proceso de transformación, que más
de 6 millones de mexicanos Ujú, han salido de la pobreza. ujú, Eso representa nuestro movimiento, a diferencia de ujú, ese sistema político corrupto de ujú, unos cuantos ujú, a costa del sufrimiento de los demás. ujú. Esa es la gran diferencia. Por eso estamos Bien. bien decididos a ir por Ujú, el plan C con las 3 senadurías para Sonora. ujú. Las fórmulas Morena, PT harán campañas de manera conjunta, ya lo han platicado, se han visto, han tenido la oportunidad de conversar los cuatro. Yo creo que cada quien está Ujú. haciendo su labor, sabe Ajá. cada quien lo que le corresponde hacer. En el caso particular de nosotros, llevamos la responsabilidad de impulsar el proyecto de Morena y ellos a través del PT. Vamos bien, vamos caminando cada quien a la par y en ese sentido pues esperamos un muy buen resultado, que logremos el objetivo, el plan C, que lo único que tiene en el centro como prioridad es alcanzar la mayoría calificada en las cámaras y acompañar el proyecto de transformación de la doctora Claudia Sheinbaum. Temas tan importantes Ujú. como yo quisiera mencionar algunos, la Sí. prohibición del maltrato animal, ese es un tema fundamental para nuestro país y aquí también en el estado de Sonora, para garantizar atención médica integral, gratuita, para, por supuesto, también hacer respetar las zonas de escasez de agua. Fíjate que ese es un tema que en Sonora en lo Ujú. particular nos interesa mucho. Es un tema que queremos incluso abrir a debate para fortalecer toda la política hídrica y poder garantizar en primera instancia que el agua tenga un uso doméstico como prioridad. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público y, muy importante, ya se ha dicho aquí, reafirmar las pensiones para las personas mayores a Ujú. partir de los 65 años. En la vía de los hechos es cierto, se ha avanzado, se ha ido avanzando en nuestros rangos de edad, pero queremos que esté en nuestra Constitución y, por supuesto, lograr que el apoyo para personas con discapacidad sea Ujú. universal. Y qué Ujú. decir de las becas que ya las ha anunciado también la doctora Claudia Sheinbaum en todos los niveles educativos para las familias que más lo necesitan. Estos y otros temas son el centro de interés del impulso de este plan C, que lo que busca es garantizar que haya la mayoría necesaria para que esta transformación se dé. Es una transformación que a mí me da mucho gusto y lo Ujú. celebro, que la base fundamental del segundo piso de la cuarta transformación sea Ujú. legislativa. En primera instancia porque eso garantiza que sean cambios a largo plazo, que son cambios Ujú. que se quedan, que se enraizan en nuestro país a través de nuestro marco legal y que garanticen estos derechos Ujú. plenos a esta y a las siguientes generaciones. En estos días en los que acaban pues de arrancar las campañas, yo he visto, he escuchado de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República hablar también sobre un tema importante que es la seguridad, ¿no? Sí. Y en ese tema, un tema que siempre está ahí en el foco o en el ojo del huracán es lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, que se Sí. decía primeramente sería civil, después pasa a la Sedena. ¿Cuál va a ser su postura una vez que estén en el Senado? Porque seguramente es un tema que seguirá discutiéndose y analizándose en la Cámara, ¿no? Ahí, ¿cuál sería su opinión y su postura? Seguir apoyando la estrategia de Ujú. seguridad y vamos avanzando de manera significativa, porque Sí. ahora representa que no solamente es entender la inseguridad como una acción coercitiva de la Ujú. autoridad, representa también que se está trabajando con las causas de la inseguridad. Y esto quiere decir que vayamos generando mayores oportunidades a los jóvenes, que se vaya generando mayores empleos, mejores salarios, mejores viviendas. Esto es sustancial Ujú. para que haya paz y seguridad en el pueblo mexicano. Pero además, tiene que ver justamente con reformas importantes para que que haya una coordinación efectiva entre los jueces, la fiscalía y las Guardia Nacional, Ujú. para que esto en conjunto hagan un trabajo efectivo, inteligente y que podamos avanzar en este proceso tan importante de la seguridad para los mexicanos. Pero yo decirte que se venía en una ola de inseguridad muy fuerte, Ujú. justamente por la corrupción, porque se había llevado
de manera muy, de una manera que representaba que los mexicanos habíamos quedado básicamente con la decisión de los que hacen el daño para México. Pero si representa ahora, con los avances que hemos tenido, que el índice de violencia ha disminuido después de una ola y una tendencia alta, veamos los resultados de Sonora, donde ha bajado significativamente la percepción y el índice de delitos para Sonora, más de 30% a la baja. Se está estabilizando para que tienda a bajar como se ha estado haciendo. Vamos a hacer la estrategia de la coordinación efectiva, por la cual se requieren reformas al sistema de fiscal y al sistema de juicios. Entonces esto nos va a permitir que se mejoren las condiciones de seguridad para el país. Yo diría que es muy importante revisar las propuestas que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum en este tema. Ha sido uno de los primeros temas que ella ha abordado. En el marco del arranque de su campaña, ella daba ya el diseño institucional que plantea para impulsar un modelo para fortalecer la seguridad en nuestro país. El día de ayer ella tomaba el tema y hablaba de algunos aspectos. ¿Cuál es el asunto? Seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, con un enfoque para atender las causas, pero además para fortalecer el andamiaje jurídico y por supuesto también para garantizar que jueces, que magistrados cumplan con su trabajo de procuración, de impartición de justicia y por supuesto la coordinación con la Fiscalía General de la República. Ella ha hablado de 10 puntos, a mí me gustaría mencionarlos rápidamente. Por supuesto, profundizar los logros alcanzados en reducción de delitos en su experiencia como jefa de gobierno. Se disminuyeron más de 50% los delitos en la Ciudad de México, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Importantísimo implementar programas sociales de prevención de violencia, especialmente en la etapa de la juventud. ¿Qué está planteando la doctora? Atender de manera integral, desde las escuelas públicas, atender salud mental, que es indispensable, prevención de adicciones y detección de enfermedades a tiempo para poder canalizar, ampliar las facultades, las capacidades de vigilancia en las carreteras de la Guardia Nacional y su facultad para operar como primeros respondientes, modificar leyes para mejorar la coordinación entre la Guardia Nacional y fiscalías. ¿Ella qué plantea? Que va a seguir con la reunión diaria de seguridad, pero hoy va a incorporar también al fiscal general de la República. Bien. Autonomía y coordinación. Tenemos que ir a mensajes, pero regresamos, 8:43, seguimos acá en entrevista con Lorena Valles y Heriberto Aguilar, volvemos. Continuamos en entrevista con Lorena Valles, San Pedro y Heriberto Aguilar, candidatos por Morena al Senado de la República por Sonora. Ya hemos platicado de propuestas, les hemos preguntado también su opinión sobre diversos temas, sobre incluso quienes también van a contender al Senado de la República, pero también para conocer un poco más de ustedes, ¿cuál ha sido? Porque además ya tienen trayectoria política, ya tienen varios años en este tema de la política. ¿Cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado ustedes en su trayectoria, el problema más fuerte que les ha tocado enfrentar en algún momento? Bueno, pues decirte, Nidia, que hemos estado en el movimiento por más de 25 años y nos ha tocado ver las diferentes etapas de crecimiento. Para nosotros, por eso fue tan bonito ver la Plaza Emiliana de Subeldía llena, desbordando de amigos, de amigas, de compañeras, compañeros, de gente comprometida con el proyecto de la Cuarta Transformación y desbordando entusiasmo, alegría, esperanza. Y yo recuerdo, yo he sido diputada federal en 3 ocasiones. La primera vez fui diputada federal de oposición, allá en el 2012-2015. Y la parte más difícil, más dolorosa, en primer lugar, fue ver la llegada de un presidente que le hizo mucho daño, que no fue el presidente Andrés Manuel allá en aquella ocasión, en 2012. Ese fue un momento muy doloroso para nosotros, ver que
que no había sido posible por la compra masiva del voto en el 2012, la llegada del presidente Andrés Manuel y muchas otras cosas que sucedieron en 2006 cuando nos robaron la presidencia y por supuesto también en 2012 cuando compraron la presidencia. Y en esa etapa de 2012 a 2015 nos tocó ver la llegada de las famosas reformas estructurales. Y el momento más duro en aquella legislatura fue la aprobación de la reforma energética. Para nosotros era una traición, es una traición a nuestro país, al legado de muchos mexicanos y mexicanas que hicieron posible recuperar la autonomía en materia energética y el rescate de nuestra industria petrolera. Pero bueno, a lo largo de los años también me tocó regresar en el 2018 y darle marcha atrás a muchas de aquellas reformas que habían anunciado como la panacea para nuestro país y que lo único que demostraban es que recrudecían un modelo neoliberal que hacía cada vez más difícil la vida de la mayoría de las y los mexicanos. Y hoy pues hemos celebrado en esta legislatura, en la 64, después en la 65, todos los avances que se han logrado de la cuarta transformación, y uno de ellos fundamental, y con esto cierro, la aprobación de una reforma constitucional que garantice la paridad en todo. Y hoy las mujeres tenemos mejores condiciones. Hay mucho que se puede hablar de lo que fue y de lo que es con el proyecto de la Cuarta Transformación, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, y decimos con orgullo que hemos legislado a favor de las mayorías en este país, y ahí están las mujeres, y hoy como resultado de esa reforma tenemos mujeres que nos representan en todos los espacios, y ya estamos en la antesala de ver la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Heriberto, su momento más difícil o más hubo incómodo. Momentos muy difíciles en esta larga lucha del proceso de la transformación. Decirte que de hace 25 años estamos luchando por ideales, por causas, y que teníamos muy claro que a pesar de las dificultades que estábamos atravesando, más temprano que tarde triunfaría nuestro movimiento porque representaba el bien del pueblo. Pero pasamos un proceso muy complicado en 2006 con un fraude electoral, pero aún así nos de pie al siguiente día llevando a cabo esta revolución de conciencias. Nosotros planteábamos que solamente el cambio se podía dar si había una forma distinta de pensar y que por la vía pacífica y electoral y entre todos íbamos a hacer este gran cambio. Pues fíjate, nos hacen el fraude electoral el 2006, compran la elección el 2012 y aún así de pie luchando por la transformación. Todo este proceso difícil que se vivió, yo creo que lo podíamos enunciar como un grande cambio para el país. Hay una forma distinta de pensar. Hace 10 años, Niria, nunca nos hubiéramos imaginado que una mujer en México podía ser presidenta de la República, y hoy se está dando. Esos cambios es por esas dificultades y esas adversidades, pero que hubo un gran dirigente nacional que no flaqueó, que siempre con la visión muy clara de una visión profunda, que ahora está resultando una gran realidad. Por el bien de todos, primero los pobres. Y podríamos resumir que la dificultad que hemos pasado bien valió la pena. Puedo decirte que ha sido el fraude electoral de 2006 quien afectó mucho a este movimiento, pero sobre todo afectó a un país que ahora se está tomando la dirección del bienestar, del progreso. De manera personal, Lorenia y Heriberto, ¿están ustedes de acuerdo, están a favor con la reelección de cargos de elección popular? Mira, yo hablo de mi experiencia que te platicaba en los diferentes momentos. Yo estoy a favor del planteamiento que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, sí. Yo en su momento, cuando se discutió la reforma en materia de reelección, mi voto fue en contra en aquel momento, y después, bueno, la vida nos llevó a otras circunstancias y nosotros teníamos que cumplir con una responsabilidad histórica. Sin embargo, acompaño la propuesta que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum de regresar a nuestra esencia y recuperar aquella frase que le ha dado identidad a la democracia mexicana, que es sufragio efectivo, no reelección. Okay. Heriberto. El espíritu de este país es que vivamos
en la verdadera democracia. Estoy convencido que el planteamiento que hace la doctora Claudia Sheinbaum es mejorar las condiciones democráticas de este país. Estoy de acuerdo a que no se dé la reelección. Ok, hay países en los que se utiliza el esquema de una segunda vuelta en materia electoral. ¿Tendría cabida en México esto? Yo creo que, mira, México tiene un sistema electoral mixto que permite garantizar equilibrios, y en ese sentido yo creo que México vamos en la ruta, hemos fortalecido la democracia, y la democracia hay que decir que es un concepto amplio. Claro que es muy importante, elecciones limpias, transparentes, pero también la democracia se vive, y ese ha sido un compromiso del proyecto de la Cuarta Transformación, y ha sido el presidente Andrés Manuel el único presidente de la República que se ha sometido a una consulta para preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no en que continúe con su mandato, y también ha sido el único que ha sometido a la opinión del pueblo los proyectos estratégicos, y en ese sentido se ha fortalecido en mucho la democracia en este país. Si tuvieran ustedes la posibilidad de modificar algo de lo hecho por el actual gobierno federal, ¿qué sería? No, fíjate Hemos que acompañado con conciencia. ha habido grandes resultados, y es evidente, irrefutable, porque la gente está muy convencida que estos cambios nos han llevado a un país distinto, a la justicia, a la igualdad, a la verdadera democracia, y vamos en camino de la prosperidad material y el alma. Yo creo que más que cambiar es profundizar en los logros, es cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y seguir profundizando, que esa es la parte fundamental, seguir avanzando como nación. Y decir que nosotros hemos votado siempre en conciencia, eso es algo que tenemos que reconocer. En Morena se discute, se analiza, se reflexiona. Es mentira lo que han querido decir la gente de oposición, que se vota y se levanta la mano sin analizar las cosas. Cada vez que hemos emitido en voto, lo hemos analizado, hemos discutido, hemos planteado opiniones, y muchas de las ocasiones ha sido posible incluso cambiar las iniciativas de origen para lograr consolidar una mejor propuesta. Y así vamos a continuar en la profundización de los derechos de las personas. Compartimos plenamente el proyecto de la Cuarta Transformación, y vamos a celebrar primero el legado que nos deja el presidente Andrés Manuel. Vamos a cuidar ese legado, y por supuesto vamos a voltear al futuro para atender con cambios, con innovaciones, con la profundización de estos derechos a las generaciones que vienen detrás de nosotros, pensando siempre en lograr el bienestar para todas y todos. ¿Qué es lo que, ya para cerrar, porque de hecho ya con esto tendríamos que cerrar también esta emisión, pero qué es lo que va a caracterizar la campaña de Lorena y Heriberto? ¿Qué va a caracterizar su campaña? Es una campaña de contrastes que representa a cada quien, y la historia pondrá a cada quien en su lugar, porque esta es la fórmula que representa el camino de la transformación, el seguir profundizando en los derechos del pueblo. Por eso tratamos de hacer nuestras propuestas claras, convincentes, que representan mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano. Es una campaña de ideas, de propuestas, de resultados. No estamos improvisando, no estamos como la oposición hoy desesperados, hablando de lo que no se va a realizar. Nosotros tenemos ya resultados que hemos presentado a la gente, al pueblo, por eso hay ese entusiasmo y esa alegría, y por supuesto va a ser una campaña llena de amor al pueblo, de cercanía, de contacto, de escucha y de compromiso. Nosotros ofrecemos nuestra experiencia, pero además ofrecemos nuestro corazón. Lo hacemos convencidos de que es necesaria la organización para que esta revolución de conciencias continúe y profundice los derechos de todas las personas. Es cierto, siempre con énfasis en quien más lo necesita, lo hemos dicho siempre, por el bien de todos, primero los pobres, pero ahí está el resultado de un modelo de gobierno que garantiza bienestar a quienes más lo necesitan, pero también garantiza estabilidad económica, y hoy podemos presumir que nuestro país es la 12ª economía en el mundo que tiene indicadores económicos, que no hay desempleo, que hay un peso fuerte y que garantiza que hoy, como nunca en 20 años, México tenga una inversión extranjera directa
en récords históricos. De eso se trata este proyecto, de garantizar bienestar para todos los sectores de la población, siempre priorizando a aquellos que más lo necesitan. Y celebramos, ahí está el modelo que muestra resultados en el país, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el estado con el gobernador Alfonso Durazo y en el futuro muy próximo con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Lorena Valle San Pedro y Heriberto Aguilar, candidatos de Morena al Senado de la República por Sonora, por habernos acompañado en este espacio, en esta emisión informativa. Muchas gracias. Gracias a ti y un saludo a todas las personas que nos escuchan en todos los rincones del estado de Sonora. Allá nos vamos a ver muy pronto para abrazarles, para platicar, para presentarles nuestras propuestas. Un abrazo. Muchas gracias y saludarte y saludar a tu auditorio y que sigamos juntos haciendo historia. Perfecto, gracias. Nos despedimos. Gracias por su sintonía y su preferencia. Mañana a las 7 en punto. Les esperamos.